En esta clase vamos a hablar de los aspectos clave de las acciones que tenéis que conocer sí o sí antes de invertir en bolsa y tenerlos muy claros. Vamos a hablar del precio de una acción, el volumen de una acción, las acciones en circulación, la capitalización bursátil y el mercado de cotización. Podríamos hablar de muchos más, pero creo que estos 5 son, digamos, los fundamentales que tenéis que conocer. Primeramente, el precio de una acción ya sabéis seguramente lo que es, básicamente es el precio al que está cotizando la empresa. Luego hablaremos de este apartado de aquí, pero simplemente os quiero mencionar que en este caso es una imagen de Yahoo Finance, donde he puesto el ejemplo de Facebook. Antes se llamaba Facebook, ahora se llama Meta Platform, ya lo sabéis, y que el precio de la acción no nos dice absolutamente nada de la compañía. Esto quiere decir que podéis ver a veces en acciones que valen 1 euro, o 2 euros, 3 euros, y luego Amazon que vale 3.000 y Google que vale 2.000, etc. Como hemos visto en el apartado de splits y contra splits, eso no significa que el precio no significa que esté caro o barato. No podemos saber que Meta, porque vale 335, es más barato que Amazon, que vale 3.000. Hemos visto que eso no influye. ¿Por qué? Porque puede ser que hayan aplicado algún split o contra split, o sencillamente porque realmente tienen una capitalización de mercado diferente. Luego hablaremos de esto más adelante, pero lo que os vengo a decir, al principio es muy común decir, ostras, esto vale 0,50 céntimos, es más barato que 1 euro o lo que sea. Tened en cuenta que el precio no nos dice absolutamente nada de lo que vale la compañía, del valor del negocio. Simplemente es una referencia del precio que vais a pagar, pero no sabéis exactamente si determina si está caro o barato. Puedes encontrarlo en muchas plataformas, el precio de una acción, en Investing, etc. Esto ya lo sabéis en Google, etc. Tenéis varias otras características que hablaremos de ellas. Podéis ver aquí pues, el cierre anterior. ¿Os acordáis en el apartado de los gráficos? Aquí vemos un gráfico de área donde podéis seleccionar el tipo de gráfico, si queréis ver velas, si queréis ver barras, etc. Cómo os vaya mejor para ver los cierres y tal. Pero bueno, eso ya es indiferente, pero que lo sepáis. También quizás sería interesante comentar la beta, creo que lo comentamos en algún vídeo del canal de tus finanzas personales, ahora no lo recuerdo exactamente, si no, dejadme un comentario y lo comentaremos en un vídeo más adelante. Si te está aportando valor este vídeo, recuerda que por el simple hecho de darle me gusta, ayudas a que siga compartiendo contenido en el canal. Además, recordarte que puedes unirte a nuestras redes sociales, tales como canal de Telegram, Instagram, Twitter y demás. Te dejaré los enlaces en el primer comentario fijado de este vídeo o en la descripción del vídeo en sí. Por último y no menos importante, si quieres que te enviemos una guía PDF totalmente gratuita donde resumimos la gran mayoría de conceptos que explicamos en este curso, simplemente te tienes que registrar en el apartado inscripciones curso gratuito, que te dejaré el enlace en el primer comentario fijado de este vídeo. Llegamos al volumen de la acción. El volumen es la cantidad de acciones que se negocian en un día. Como veis, aquí aparece el volumen de Meta de ese día y aquí sería la media de volumen. ¿De acuerdo? Así que tenedlo en cuenta, es el volumen de acciones en circulación, no de importe en euros. ¿Qué deberíais hacer? Multiplicar básicamente pues el volumen de ese día multiplicado por el precio y tendrías pues los millones de euros que se han negociado en Meta ese día. No caigas en ese error. Entonces el volumen es sumamente importante, ahora entenderéis por qué. Y básicamente, ¿os acordáis aquel apartado que hablábamos del tipo de compañías, la clasificación de microcaps, small caps, big caps, etcétera? ¿Os acordáis del tamaño de la capitalización bursátil que introdujimos? Sería esto de aquí. Pues que sepáis que un fondo de inversión solo puede comprar el 25% del volumen negociado al día. Es decir, en este caso en Facebook no habría problema para la mayoría de fondos para crear una posición porque negocian mucho dinero, entonces negocian muchas acciones. Entonces el 25% podrían crear una posición importante dentro de su fondo. ¿Qué pasa? Creo que lo he puesto en la siguiente, sí. Por ejemplo, una acción que cotiza en el mercado continuo, si no recuerdo mal, de España, sería Montevalito. En este caso vemos que negocia un volumen en ese día de 644.000 acciones y una media de volumen de 10.000 acciones. Tened en cuenta que si multiplico 10.000 acciones por 1,47 son 14.000 euros. ¿Qué quiere decir? Que si yo entro al mercado con 20.000 euros un día de que se negocien pues 15.000 euros, pues básicamente soy yo quien mueve la acción, como aquel que dice. Pues imaginaos que un fondo que gestiona 100 millones de euros quisiera crear una posición en este tipo de compañía y tiene que comprar un 25%. Imagina, o mejor dicho, quiere crear una posición, no en este caso de esta empresa, sino quiere crear una posición de un 5%, es decir, de 5 millones de euros en su fondo. ¿Cuánto tiempo le llevaría crear una posición de 5 millones de euros teniendo en cuenta esto
Esto de aquí que se negocian entre 15.000 y 20.000 euros en un día. Sí que hay días que puede haber más volumen, pero entendéis que entonces para comprar necesitaría muchos días para crear una posición considerable, y al revés, cuando decida vender pasará lo mismo, así que no les interesa ese tipo de compañías, ¿no? Esto es un ejemplo, pero para que lo tengáis en cuenta que el volumen es importante. De hecho, los gestores de fondos ya a veces, por muchos negocios que encuentren buenos, ya se fijan hasta lo que negocian. ¿Por qué? Porque es que si ya ven que no pueden crear una posición, ¿para qué van a invertir recursos en estudiar la compañía? Así que tenedlo presente, porque es donde se crean más ineficiencias. De hecho, a ellos les encantaría invertir en este tipo de compañías y no pueden. Pues ahí es donde tenéis que sacar ventaja vosotros. Un fondo de inversión, como digo, solo puede comprar el 25% del volumen negociado en un día, por ello es imposible que entren en este tipo de empresas, ya que construir una posición del 1% les costaría mucho tiempo. Aquí lo mismo, me he repetido, pero que lo tengáis presente porque es un concepto importante. Bien, llegamos a otro concepto, que es la capitalización bursátil de una empresa, market cap, la podéis encontrar en inglés, y acciones en circulación. Básicamente el market cap o la capitalización bursátil es el valor o precio que el mercado atribuye a una compañía. Ahora veremos cómo se calcula, no os preocupéis. Pero, ¿por qué la capitalización de mercado no representa adecuadamente el valor de una empresa? Si vemos que una empresa vale, me lo invento, 50.000 millones, por ejemplo Fortinet, no nos dice nada. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que tener en cuenta es el valor de la empresa, es decir, el enterprise value. Os dejé un vídeo hace tiempo porque veía que en el canal que mucha gente confundía este término, y creo que con ese vídeo quedó bastante claro. Echadle un vistazo, tiene esta miniatura y básicamente ponéis o en el buscador ponéis qué es el enterprise value y cómo se calcula, tus finanzas personales, y seguramente que os saldrá en primera posición. Si no, intentaré dejarlo en la descripción del vídeo. Básicamente, el Enterprise Value sí que tiene en cuenta la deuda, cosa que el Market Cap no. De tal manera que si, y el efectivo, en el caso de que tenga más efectivo que deuda, pues siguiendo el ejemplo de antes y explicado rápidamente, imaginad que una empresa vale 50.000 millones, que no tiene deuda, pero tiene 5.000 millones en efectivo. ¿Qué pasa? Si yo compro la empresa por 50, realmente la estoy comprando por 45. ¿Por qué? Porque pago 50, pero me encuentro 5 de efectivo, pues tengo 45. Pensad una casa. Compráis una casa por 100.000 euros y dentro tiene una caja fuerte con, me lo invento, con 5.000 euros. Pues estáis pagando 95.000 porque estáis comprando una casa por 100, de acuerdo, pero tiene 5.000 en efectivo en una caja fuerte, pues pagáis 95. Pues lo mismo pasa con... Es la diferencia principal entre el market cap y el enterprise value. Espero que quede claro este concepto. Bien, y ahora llegamos a el tema de las acciones en circulación y calcularemos el market cap, es decir, las acciones en circulación, ver cuánto vale una compañía realmente en base a su precio y las acciones. ¿Qué significa acciones en circulación? Básicamente es la cantidad de acciones que tiene la empresa en circulación, se llama free float, podríamos decir. En este caso, en el caso de Meta, como veis, ¿os acordáis cuando hablábamos de la recompra de acciones, ampliaciones de capital, etcétera? Pues viene directamente relacionado con esto. A medida que las acciones en circulación aumentan, significa que ha hecho ampliaciones de capital, ha emitido acciones. Recordad que entonces eso es negativo en la medida en que si está diluyendo demasiado al accionista. Y positivo si está realmente recomprando cuando las acciones están baratas, muy importante, que compre cuando las acciones están baratas, entonces está creando valor. ¿Por qué? Porque podemos obtener datos como los EPS. ¿Os acordáis que son los EPS? Seguramente que sí. Earnings per share, beneficio por acción. Básicamente era el beneficio dividido por el número de acciones en circulación. ¿Qué otros datos podemos obtener? Ahora veremos un ejemplo también de esto. La caja por acción, el efectivo por acción. Si yo tengo una compañía que tiene dinero en efectivo y lo divido por el número de acciones en circulación, ¿estamos de acuerdo que me dará el efectivo por acción que tiene la compañía? Pues también lo podemos calcular. La evolución, si ha habido una dilución o recompra de acciones, lo que hemos comentado anteriormente. Pues bien, básicamente en el caso de Facebook. En este caso, como veis, aquí aparecen las acciones en circulación, no lo he marcado, lo marco ahora. Vemos que para 2021 tiene esta de aquí, está en miles, es decir, tenemos que añadir 3 ceros. Y tenemos el reference price, vamos a poner 335. Lo único que tenemos que hacer para calcular el market cap, que casi sería 1 trillón, sería 335, que sería el precio, ¿vale? Multiplicado por el número de acciones en circulación.
Y aquí tenemos el valor, 932 billions, que sería casi 1 trillón, ¿de acuerdo? Entonces, aquí sí que vemos lo que vale la compañía. ¿Entendéis que entonces que una acción que pueda tener, que valga, me lo invento, no sé, 3.000, pero tiene menos acciones que Facebook en circulación, valga menos? Podría valer menos, ¿no? Pues exactamente. En el caso de Google, que ahora ha anunciado que va a hacer un split 20-1, ¿qué pasa? Las acciones pasan a valer pues en torno, si está en 3.000, 20-1, pues 150. Pero no, los 150 no es que valga menos la empresa, sino dependerá del número de acciones que tenga en circulación, ¿cierto? Pues ahí está el market cap, cómo se calcula la capitalización de mercado, la capitalización bursátil de una empresa. Os invito que, si este concepto es nuevo para vosotros, que calculéis el valor actual de Meta. ¿A cuánto está Meta a día de hoy? Después de este vídeo, os invito a que vayáis a, por ejemplo, esta pestaña la he encontrado en Market Screener, lo tenéis aquí. Vais a Market Screener y aquí tenéis los datos. Vais a Summary, me parece que es, y directamente os salen estos datos, y id allí y calculadlos. Pongo este ejercicio para que realmente entendáis que cómo se calcula de esa manera. Al principio, como digo, si es un curso de iniciación a invertir en bolsa, así que entiendo que quizá os viene de nuevo, pero es muy fácil. Si también vais a Google y ponéis acciones de Meta, acciones de Google, acciones de cualquier otra empresa, debajo os saldrá el precio y el gráfico, pero debajo os pondrá cap bursátil. Pues ese es el valor del market cap también. Os doy estos tips para que también echéis un vistazo y que calculéis. Muy bien, siguiendo con un ejemplo del efectivo por acción, y esto me gusta porque poner este ejemplo para que os hagáis una idea a veces el mercado cómo es de ineficiente. El 23 de marzo, y esto también puede parecer un poco oportunista coger tanta bajada, pero para que entendáis que esto sucede en el largo del tiempo y sucederá, y por eso es importante que sepáis analizar acciones y tenerlas en vuestras carpetas archivadas, y cuando pasen cosas inesperadas, id a vuestra carpeta y encontráis allí los datos pertinentes y echarle un vistazo también, sobre todo al momento actual, ¿no? Hay una empresa que se llama Infotel, que cotiza bajo el ticker INF, que es una empresa de Francia, una small cap, y básicamente Infotel al 16 de marzo tenía una caja, es decir, tenía un efectivo de 74 millones de euros, ¿vale? En ese momento existían 6,65 millones de acciones en circulación. Entonces, si yo divido, no tiene deuda, ¿de acuerdo? Si yo divido 74 millones entre 6,65, o sea, 74 millones de euros en circulación y 6,65 millones de acciones en circulación, perdón, 74 millones de efectivo y 6,65 millones de acciones en circulación, me da 11,12 la acción. ¿De acuerdo? ¿Entendéis? Espero que se entienda esta división y lo que representa. Estoy diciendo que dentro del precio de la cotización, independientemente de lo que valga, en este momento, en ese periodo, la empresa tenía 74 millones. Pues, si la acción cotiza, me lo invento, llegó a cotizar a 40 antes de pre-COVID, pues 11 de estos euros, de 40, eran efectivo. ¿De acuerdo? Ese día, mirad lo que llegó a cotizar. Ese día llegó a cotizar en torno a 22 euros la acción. Estamos diciendo que el 50% de la cotización era simplemente efectivo de la compañía. ¿De acuerdo? ¿Entendéis? Bueno, ya veis lo que duró aquí debajo. Duró nada y menos, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, en un día ya subió directamente. Porque es que estas ineficiencias van a existir. Obviamente vais a encontrar empresas en según qué países que cotizan incluso por debajo de lo que tienen, de lo que valen o lo que tienen en caja. Pueden ser empresas de Hong Kong, empresas de Japón, etcétera. Es decir, que tienen mucho dinero en efectivo, pero que si cotizan así también no significa que tengamos que ir a comprar a aquellas compañías que tengan un 50% de efectivo. O incluso que tengan un 100%, ¿no? Lo que valga la cotización. No es así. Pero para que tengáis en cuenta que si tenéis estudiado una empresa que tiene unos fundamentales sólidos, que además tiene proyección, que está en un sector adecuado, que encima la conocéis, y si un día os la otorgan, pues con este descuento, pues que sepáis que puede presentar una buena oportunidad. Simplemente para que lo sepáis, y que quería daros este ejemplo de como cálculo para que le echéis un vistazo, ¿no? Podéis encontrar esta información también en Market Screener o incluso en Ticker, ver el efectivo que tienen, etcétera, ¿vale? Vale, llegamos ahora al mercado de cotización. A veces he recibido preguntas también de conocidos que dicen, muchas empresas cotizan en diferentes... Bueno, que me preguntan y dicen, ostras, David, tenemos ahí, ¿dónde
quiero invertir en Facebook, pero en cualquier otra empresa, pero veo que cotiza en USD, o sea, en dólares y en euros. ¿Qué significa eso, no? Pues básicamente muchas empresas cotizan en diferentes países por varias razones y una de ellas es para tener mayor visibilidad. Puedes estar en el Nasdaq, puedes estar en Europa, en Frankfurt o en otro país, simplemente para estar más visible en todo el mundo y que inversores del mismo país pues inviertan allí. En el caso de Amazon, Meta, etcétera, cotizan en el Nasdaq y en Alemania. Os pondré luego un ejemplo si no recuerdo mal. Y la diferencia principal es la moneda en que cotiza, como digo, y la liquidez. Es decir, pues en el caso de que inviertas en euros, pues no vas a tener el cambio de divisa. Es decir, no vas a pasar a dólares y por lo tanto no tienes ese impacto de cambio de divisa. Pero la liquidez es diferente y ahora hablaremos de qué significa la liquidez. Como veis en Amazon, tenemos que cotizaba en ese momento a $3.400 por acción. En este caso la divisa es en dólares, pero mirad el volumen que tiene. ¿De acuerdo? Aquí tenéis la media de volumen, son 3 millones de acciones, que recordad que son acciones en circulación, que tenéis que multiplicar por el precio. Ahí tendréis los millones de dólares que mueve al día. Pero fijaos ahora, la divisa es en euro y fijaos el volumen que tiene. Menor, ¿de acuerdo? Entonces la principal diferencia es esa. A vosotros a nosotros, mejor dicho, como inversores minoristas, a no ser que tengáis 1 millón de euros para invertir, pues no os va a afectar de manera directa a esto, ¿no? Pero dependiendo del tipo de acción es posible. Entonces, para aquellos que tengan, lo bueno es invertir en aquellas empresas que son líquidas. En este caso, independientemente, pues este valor es suficiente para un minorista. Pero ahí os podéis encontrar casos de que quizá no, que quizá vais a elegir invertir en este tipo de compañías donde, digamos, en el mercado principal, donde son más líquidas. Así que lo sepáis. Pueden aparecer ineficiencias, como digo, y aquí me podía explayar, donde cuando, por ejemplo, en época de resultados, es posible que a lo mejor veáis ineficiencias, me refiero en el precio de que cotizan en dólares y en Europa. Nos podemos beneficiar de ello, pero tampoco quiero entrar mucho al detalle para no liaros. Pero yo tampoco soy partícipe de hacer ese tipo de cosas y así que básicamente es aprovecharte de que quizá el precio de uno está más bajo de lo normal porque ha presentado unos resultados menores en el After Hours y quizá puedes aprovecharte de comprar en Europa y que luego quizá los resultados no son tan malos y se ponen a precio y has ganado algo, pues un 2, un 3, un 4%, ¿no? Pero bueno, eso podríamos explicarlo más adelante si se da el caso y os muestra interés, pero tampoco es de relativa importancia. Bien, hasta aquí acabamos los conceptos clave de las acciones. Espero que os haya gustado este módulo. En principio hemos tocado algunos puntos importantes, como hemos visto mercado de cotización, que pueden cotizar en diferentes países. Hemos visto también que a veces se aparecen ineficiencias incluso cuando hay pánico, como ya sabemos y os he explicado. Entended también pues, que el efectivo por acción lo podéis calcular, es importante tenerlo en cuenta. Hemos tocado también cómo calcular el market cap, la capitalización bursátil de una empresa, que es diferente al enterprise value, es decir, al valor de empresa, que tenéis un vídeo donde lo explicamos, el volumen de una acción que representa y dónde lo podéis encontrar y por qué es importante verlo, en el sentido de que aquellas empresas que son buenos negocios, pues que tengáis en cuenta este factor de los fondos y el precio de las acciones y demás. En fin, nos vemos en la próxima clase, así que un saludo y que vaya muy bien.